Vamos a la palabra del día de hoy. La palabra le he puesto: en Él vivimos, nos movemos y somos. Es un versículo, ¿sí? Y probablemente hayan escuchado alguna canción y hayan escuchado algunas cosas con este versículo, que es muy... que dice mucho, pero para poder entenderlo necesitamos saber el contexto, ¿sí? Está en Hechos capítulo 17, versículos 28a, que dice: porque en Él vivimos y nos movemos y somos. ¿Cuál es el contexto? Bueno, Pablo había llegado a Grecia y estando en Grecia, una de las cosas que dice la palabra, su espíritu se enardecía porque él veía la cantidad de ídolos que había en ese lugar y comienza a predicar al único Dios verdadero. Y lo escuchan hablar y dice que los griegos, como estaban siempre como buscando algo nuevo por escuchar, entonces cuando lo ven a Pablo, lo escuchan a Pablo, lo toman y lo llevan al Areópago, que era un lugar como un anfiteatro donde ponían a alguien a disertar, a hablar de filosofías, de ideas y todo eso, y lo escuchaban, pero bueno, siempre con un análisis muy desde la filosofía. Y Pablo comienza a hablar en ese lugar y comienza a hablar de este Dios. Dice que al Dios no conocido, porque dice que tenían tantas imágenes, tantos dioses en tantos altares, y había un altar que los griegos dijeron: bueno, por si se nos olvida algún Dios, vamos a poner al altar acá al Dios no conocido. Y Pablo tomó ese altar y dice: yo de ese Dios les quiero hablar, que ustedes no conocen. Y ese Dios es el creador, y empieza a hablarles, y ahí dice esto: porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Hablando de que este Dios es el que nos da la vida, nos da el existir, nos da todo. A diferencia de ese panteón de dioses que tenían los griegos, que había dioses para hacer dulce, y ninguno tenía mucha claridad de para qué eran cada uno de esos dioses o cómo se relacionarse, porque tampoco había esa relación que uno puede tener con nuestro Señor, porque eran todos dioses a imagen de hombres. Y Pablo quiere llevar una disertación allí, a ese lugar, y comienza a hablar, y habla de este Dios. Entonces, yo quiero tomar este versículo que entendemos. ¿Cuántos dicen amén a que en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos? ¿Sí? O sea, yo quiero que esto quede muy, muy claro, porque si no fuera por Él, hermanos, no podríamos vivir, movernos ni ser. Somos, nos movemos y vivimos gracias a Él. Gracias a Él. Tu corazón late gracias a Él. Existís gracias a Él. Te moves y a la mañana te levantás gracias a Él. Todo es porque Él quiere. Todo es porque Él te lo da. Todo es porque Él lo permite. Ahora yo quiero ir un poquito más profundo, porque vieron que hace unos domingos atrás hablé acerca de que cuando Dios sopló aliento de vida en Adán, dice que vino a ser un ser viviente, ¿verdad? Porque Dios permitió que Adán sea un ser viviente. Y todos los seres humanos que nacen en este mundo nacen como seres vivientes. Ahora, el tema es que Dios no quiere que seas un mero ser viviente. Porque no somos llamados a simplemente nacer y cumplir con el ciclo de la vida. Decir, bueno, nazco, crezco, me reproduzco en lo posible y muero. ¿Eso es todo? No. Hay
propósito. Y yo quiero tomar cada uno de estos verbos, vivir, movernos y ser, para que podamos tomarlo desde lo que el Señor hizo el día que Cristo Jesús vino a nosotros. Desde el día que Cristo Jesús vino a nosotros, porque ya no somos seres vivientes solamente. Ahora hay un espíritu vivificante en nosotros. En primer lugar, en Él vivimos. En Él vivimos. El ser humano cree vivir, pero no se encuentra con la vida hasta que no se encuentra con el Creador. Y hay muchas personas que pasan por este mundo como si nada y sin darle siquiera importancia a Dios. No tienen temor de Dios. Viven como si nunca se fueran a presentar con Él. Y el ser humano no se va a encontrar con la vida, con la verdadera vida, hasta que no se encuentre con el Creador. El tema es que eso no tiene que ser tarde. Mientras te encuentres de este lado de la muerte para acá con el Creador, vas a tener vida. Lo malo es que te encuentres con el Creador de la mitad para el otro lado. Por eso que el Señor nos da oportunidad de conocerle ahora, de conocerle de este lado, de conocerle acá y comenzar a disfrutar y a conocer lo que va a ser estar con Él allá, que eso va a ser, hermanos, tremendo, hermoso. No te vas a sentir más vivo que eso, pero por la eternidad. Vida con todo, con todo. Ya nuestros cuerpos transformados, nuestra manera de pensar, de sentir, de ser, nuestras fuerzas, todo nuevo, a full y más que al 100%. No hay otra cosa. Créanme que este cuerpito que tenemos, esta alma que tenemos y este espíritu que fue resucitado en el Señor, no se comparan en nada a lo que vamos a hacer. Vida a pleno. A pleno. Juan 1 del 3 al 5 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En Él estaba la vida, y sigue estando y estará por la eternidad. Luego de declarar Juan, porque arranca en el capítulo 1 de Juan, que el Logos, Jesús, la expresión máxima de Dios, Jesús, luego de declarar que el Logos hizo un acto de creación, el apóstol Juan revela que Él es la vida. Y como lo hemos dicho también acerca de la verdad la semana pasada, Jesús no es una clase de vida, un estilo de vida o cualquier otra vida. Jesús es la vida. Y no vas a encontrar vida hasta que no te encuentres con el Creador, con Jesús. Jesús es la vida. Él es la vida. No es que simplemente te ayuda a vivir. Él es la vida. Por eso cuando Jesús entra en tu vida, cuando te encontrás con Él, el soplo del cielo viene a tu vida y comenzás a vivir de verdad. Lo que estaba muerto comienza a vivir. Hay una verdadera transformación. Jesús es la vida. Y dice que la vida estaba en la luz que es Él, y esta luz hace huir a las tinieblas. Porque las tinieblas, mis hermanos, lo único que quieren hacer es llevarte a la muerte. Tinieblas es igual a muerte.
Por eso cuando nos alejamos de la vida, de la luz de Dios, empezamos a morir. Caemos en las garras de las tinieblas y las tinieblas te quieren llevar a la muerte. Muerte física, muerte espiritual, muerte en el alma. Te quieren llevar a la muerte. Porque así como Jesús es luz y es vida, el diablo es tinieblas y es muerte. Y mientras permanezcas en la luz, tendrás vida. Tendrás vida. Hermano, nosotros tenemos 3 clases de vida en nosotros. La vida bios, que es la vida de tu cuerpo. ¿Sí? Este cuerpo material que tiene fecha de caducidad. ¿Sí? La otra vuelta charlábamos con mi hija, hacíamos el devocional y ella se reía y siempre que lo leemos así me dice, sí, ya sé, tenemos fecha de caducidad, ¿no? Como sabe que 80, 90, 100. Pero la vida bio se termina. La vida psique, que es la vida de tu alma. Y está la vida zoe, que es la vida espiritual. Cada vez que en la palabra nos encontramos al Señor Jesús diciendo vida, utiliza la palabra zoe. Zoe. Jesús no vino a dar vida a tu alma simplemente. Jesús no vino a dar un poco de vivificación a tu cuerpo, que lo puede hacer. Jesús vino a dar vida a tu espíritu. Porque cuando tu espíritu recibe vida, todo tu ser se empieza a vivificar. Porque te conectas a la fuente de la vida. Yo no sé si alcanzamos a entender que nuestro Dios es la fuente de la vida. Nuestro Dios es el creador y cuando vos te acercás a Él, inevitablemente vida comienza a fluir a través tuyo. Pero no cualquier vida. La vida del creador. La vida zoe. Efesios 2, 4 al 6 dice: pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio zoe, vida junto con Cristo. Aún cuando estábamos muertos en nuestros pecados, la gracia de Dios los ha salvado. Y también junto con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar o nos sentó al lado de Cristo Jesús en lugares celestiales. Wow, a mí eso cada vez que leo este capítulo, bueno, Efesios es un libro que anótese en la escuela bíblica. Pero Efesios, yo digo, cuánta revelación en 6 capítulos. Y acá dice que nosotros, vos y yo, estábamos muertos, pero Dios en su gran misericordia y por medio de la fe nos ha dado salvación y nos resucitó. Porque cualquier persona que no tiene a Jesús en su corazón, que no ha tenido un encuentro con Dios, no tiene la vida. Pero cuando uno se encuentra con Dios y Dios viene a él, la vida viene a él. La vida, toda la obra de las tinieblas que te llevaban a la amargura, a la tristeza, al odio, al enojo, a todos los sentimientos que son terribles, que son de tinieblas. Todo eso, cuando la vida de Dios llega a tu vida, es luz y hace huir esa tiniebla. Comienza a deshacer esa tiniebla. Comienza a deshacer el odio, el rencor, la amargura, todo el dolor. Comienza a desaparecer todo eso, porque vida ha llegado a tu vida. Verdadera vida. Cuando una persona está atada por las tinieblas, en adicciones, en pecados, en amarguras, en desesperanza, en muerte, y la vida de Dios irrumpe en esa persona, esa vida comienza a manifestarse y empieza a echar afuera todo eso. Todo eso.
Por eso es tan imperioso, mis hermanos, que la vida de Dios venga a nosotros y mantenernos conectados a la vida. Porque créanme una cosa, hermanos, nosotros somos cristianos, hemos aceptado al Señor en nuestras vidas, en nuestro corazón, pero la palabra nos dice que tenemos que permanecer conectados. Porque cuando usted es parte de una planta como la vid, que dice el Señor Jesús en Juan capítulo 15, dice: el que permanece en mí lleva mucho fruto. Pero si no permanecemos conectados, la vida no nos llega. Y comenzás a vivir una vida religiosa. Y Dios no quiere, a Dios no le interesa que vivas una vida religiosa. A Dios no le interesa, mi hermano, que vengas el domingo, después en la semana hagas tu vida. Porque no murió para eso. El Señor no murió para que vivas desconectado. El Señor murió para conectarte a la vida. A la vida. Y Él es la vida. En Jesús está la vida, sus palabras son espíritu y son vida, dijo Él. O sea, cada vez que escuchamos a Jesús, vida, vida para la vida. Por eso, estudie su palabra, escuche la voz de Dios. Él tiene la capacidad de impartir la vida, porque Él es la vida. Hermanos, impartir es dar de lo que tengo o de lo que soy. Jesús es vida. ¿Qué va a impartir? Vida. O sea, necesitas vida. ¿A quién vas a ir? Necesitas vida y no podés ir a conseguirla en cualquier lugar. Vida se consigue con aquel que tiene la vida. Y en este caso ni siquiera con aquel que tiene la vida, sino con aquel que es la vida. Jesús. Él te llena de vida. Él te llena de vida. Pedro afirmó al Señor: Señor, ¿a quién voy a ir si vos tenés palabras de vida? No es mera vida biológica, no es mera vida del alma, es vida de Dios y abarca todo. Él es todo. Jesús ofrece esta vida. En Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El Señor no es limitado para darte vida. El Señor no es agarrado, como decimos los argentinos, para dar vida. El Señor te va a dar vida y más vida y más vida. Siempre y cuando te conectes a Él. Cuando te conectas a Él, vida, hermanos, vida. Empezás a vivir, ganas de vivir, empezás a ver las cosas de otra manera, empezás a disfrutar de vivir, empezás a disfrutar de las personas que te rodean, empezás a disfrutar de tu esposo, de tu esposa, empezás a disfrutar de tus hijos como nunca antes, empezás a disfrutar vida. Y encima te proyectás a la eternidad y decís: me voy con el Creador, con el que es vida. ¿Te imaginas la eternidad conectado ahí? Wow. Ya sin relación con el pecado, como el Señor Jesús está hoy. Ya no más dolores, ya no más muerte, ya no más nada de eso. Vida, vida. Por eso hoy quiero desafiarte que si la vida no la estás disfrutando, si la vida no está en vos, que vengas a conectarte a Jesús. Que te conectes con la vida. Jesús la está ofreciendo. Dice: el ladrón te viene a robar, matar y destruir. El ladrón te viene a quitar lo que te costó, por lo que pagaste un precio. Viene a matar todo lo que tenga vida en tu vida y a destruir lo que hayas edificado. Ahora Jesús dice: yo no hago eso. Yo doy vida.
y vida en abundancia. Vida en abundancia. Cuando buscamos la vida de Dios se manifiesta, entonces todas las obras de las tinieblas comienzan a huir, a deshacerse, a caer. A mí me encanta ver, hermanos, cuando tenemos bautismos o cuando hay testimonios de hermanos que los conocimos en otro tiempo y de repente los conocemos ahora o los vemos ahora, lo que el Señor ha ido haciendo. Y esta semana leíamos también allí en 1 Corintios que dice Pablo, si a alguien conozco, ya no lo conozco, dice, en la carne, ahora lo conozco en el Señor, en el Espíritu. Y yo digo, wow, es verdad, porque yo a veces cuando me pongo a ver a algunos de ustedes que me han contado lo que eran antes, ¿no? Yo digo, no me lo imagino, no me lo puedo imaginar. Alguno me ha contado, no, porque pastor, vos no sabés lo que yo hice o lo que hacía. Y yo no me lo puedo imaginar, porque ya no te conozco, hermano, en la carne, te conozco en el Espíritu, te conozco con la vida de Dios en vos. Y entonces no me importa tampoco, porque a nadie conozco en la carne. Ahora lo que quiero conocerlos es en el Espíritu solamente. Y lo que el Señor hace es tremendo, hermanos. Cuando el Señor, la vida de Dios, viene a la vida nuestra y transforma y salva familias y restaura vidas y libera y sana y todo lo que hace Dios, ¿cómo no darle la gloria al Señor? Si Él es vida y trae vida para la vida. A Él la gloria, ¿verdad? Dile un aplauso, por favor, vamos. Ya no conocemos a nadie en la carne, conocemos en el Espíritu a las personas. Jesús declaró entonces ser la vida, pero la vida que no es la que el hombre puede conseguir por sus propios medios. Porque el hombre pretende conseguir vida por sus propios medios. Pero ¿saben qué pasa? Que o termina frustrado o termina engañado. Porque no hay en este mundo nadie que te pueda dar la vida. Nada. No hay nada que te haga vivir en este mundo. En este mundo te absorben la vida, te quitan la vida. El Satanás, ¿no? el diablo, está todo orquestado para quitarte la vida, para sacarte vida. Por eso cuando alguien se convierte, conoce al Creador, al que da la vida y hace esos cambios tremendos, uno se goza. Porque la vida llegó a esa persona. Vida. Y Dios quiere darte vida todo el tiempo. Vida para que vivas feliz. Vida para que vivas confiado. Vida para que vivas seguro. Vida para que vivas. La vida Zoe está en Jesús y Jesús dijo, apóstol Juan en 1 Juan 5:11 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Esta es la cuenta sencilla. ¿Tenés al Hijo? Tenés vida. ¿No tenés al Hijo? No tenés vida. Por eso, en esta noche no te vayas sin el Hijo, sin encontrarte con el Hijo, sin encontrarte con Jesús que te dice, yo te quiero dar vida. Para eso vine. Morí para que vos tengas vida. Morí y resucité para que vos tengas vida. Y esa vida no sea solamente para ahora, sino para la eternidad. Quiero tomarme un momentito. Siento que el Señor quiere que gente aquí le acepte, que reciban la vida.
Le voy a pedir que cierren sus ojos, ¿sí? Cierra tus ojos. Y ahí donde estás, decirle así: Señor Jesús, sé que tú eres la vida. Ven a mi corazón, ven a mi vida y lléname de esa vida que necesito. Ya no quiero estar más en tinieblas. Ya no quiero más la muerte. Ya no quiero más lo que el enemigo ha querido hacer conmigo. Quiero que tu vida me inunde. Quiero que tu vida venga a mí. Quiero que tu vida llene todo lo que soy. Gracias, Señor Jesús. Te recibo. Toma el control de mi vida. Lléname de ti. Ven a mí. Gracias, Señor. Amén. Amén. Si has orado, no tengas duda que la vida va a estar en tu vida. Porque el Señor te quiere dar esa vida. Te quiere dar esa vida. Segundo punto. Vimos, en Él vivimos, ahora en Él nos movemos. En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Los tres que vamos a ver. En Él nos movemos. Si hay vida, inevitablemente hay movimiento, ¿verdad? Una persona con vida se mueve. Pero como estamos profundizando la obra de Dios a nuestro favor y que en Cristo hemos sido resucitados como seres espirituales, no solamente respiramos y nos movemos, sino que nuestro mover es distinto incluso. Podríamos atribuir nuestro mover a la voluntad. Y en los hijos de Dios la voluntad ha sido sanada, restaurada y ha sido liberada para alinearse con el Señor, con el Padre, con la voluntad del Padre. Para la gente sin Dios, vivir es un conjunto de decisiones tomadas en sus propios razonamientos, en su propia prudencia, y muchos de ellos son llevados, movidos, cual barcos arrastrados por el viento en el mar. Y ese es el mover de sus vidas. Van de acá para allá. Van de acá para allá. Pero los hijos de Dios, para los hijos de Dios, eso es distinto. Dice Romanos 8:14, porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu. Es decir, movidos, llevados. Y acá hay una palabrita, un concepto que probablemente hayan escuchado a algunos de nuestros hermanos también aquí o en unas prédicas. Y es una palabrita que es ekbalo. Ponelo ahí. La palabra ekbalo es una palabrita que tiene un concepto muy interesante porque en su etimología hablamos de significados como impulsar, echar, sacar, enviar, arrojar y hasta expulsar. Es una palabra que no es una invitación simplemente a que vayas a un lugar, es una palabra que es un poquito más violenta. ¿Y saben cuándo esa palabra aparece por primera vez en el Nuevo Testamento? En Marcos 1:12 dice así: luego el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. ¿Cuándo? Cuando Jesús fue bautizado, cuando iba a comenzar su ministerio, dice que el Espíritu lo llevó al desierto. Ahí aparece la palabra ekbalo. Y cuando dice que lo llevó al desierto, literalmente algunas Biblias traducen como fue arrastrado al desierto. Fue llevado, obligado al desierto.
Algo que el Espíritu hace en Jesús y lo lleva a ese lugar donde Jesús tenía que ser tratado. Ekbalo es ese impulso del Espíritu que te va a llevar a lugares que quizás a veces no entiendas, no quieras, pero sabes que tienes que estar ahí. Ekbalo es el movimiento de Dios para tu vida. En Él nos movemos. ¿Por qué? Porque hay un impulso desde adentro que te lleva. Te saca de tu zona y te lleva. Hay algo que me llama mucho la atención en el Antiguo Testamento. Cómo el Espíritu movilizaba a los profetas. Y hay uno que me causa gracia, pero no me hubiese gustado ser este profeta. Porque en Ezequiel 8:3, mire lo que dice ahí en Reina Valera, dice: aquella figura extendió la mano y me tomó por los cabellos. Entonces el Espíritu me elevó por los aires, entre el cielo y la tierra, y visiones de Dios me llevó, y en visiones de Dios me llevó a Jerusalén, a la entrada de la puerta interior que mira hacia el norte, donde estaba el recinto de la imagen que despierta los celos de Dios. Lo agarró de las mechas. Vas a ir y vas a ir. Lo agarró y lo levantó y le mostró en visiones las cosas, ¿no? ¿Cuántos quieren ese ekbalo? Que lo agarre de las mechas, ¿no? Y baja donde yo te voy a decir. Los que tienen poco pelo se salvan, pero pero los demás, guarda, porque Dios te puede. Saben que yo creo que muchas veces Dios le da muchas ganas de agarrarnos de las mechas y llevarnos a algunos lugares. ¿Me está entendiendo? El impulso de Dios que te lleva, que te hace moverte, que te traslada. Los profetas eran impulsados por el Espíritu a veces de maneras irresistibles. Ellos no podían siquiera resistirse a ese impulso. Eran obligados. Hoy el Espíritu, hermanos, está en nosotros. Y el impulso viene desde acá adentro. ¿O no te has sentido a veces que no entendés, pero tenés unas ganas de hacer algo? No de ir a comerte una hamburguesa, no. Algo como que no sabes, pero necesitas moverte, ir en pos de algo que Dios te está mostrando. Ese impulso es ekbalo. Ese impulso es que Dios te está llevando a lugares que quizás ni siquiera entiendas, no quieras incluso a veces, pero Dios te está llevando. En Él nos movemos. En esta condición, Él quiere meternos en sus planes. Para eso está el ekbalo, para meternos en sus planes. Ahora, los ekbalos vienen cuando nuestra vida está rendida a Él. Si nosotros dejamos que Él tome nuestras vidas y nos comience a mover, Él nos va a llevar, nos moverá, nos impulsará, nos obligará y probablemente no entendamos, pero Él va a estar al control y vamos a estar tranquilos. Yo recuerdo cuando meditaba en esto, año 1997, ya en el 1996, algunos dicen, ¿cuántos años, no? Bueno, ese año el Señor me llamó al pastorado, el 96. Y en el 97 tuve un ekbalo, que fue trasladarme de Catriel a Neuquén. Yo digo, si en ese momento yo hubiese tenido 3 dedos de frente y hubiese sacado los costos que eso me iba a costar, valga la redundancia, no sé si lo hubiese hecho humanamente. Pero como era un ekbalo de Dios, yo no sabía ni siquiera con qué me iba a encontrar acá.
Fui a parar a una casa de un hermano. 4 meses estuve en esa casa. Y pasé las de Caín, diría, ¿no? Después me fui a otro lugar y así, pero hubo un momento que yo entendía claramente que Dios me estaba moviendo. Me vine de Catriel con mi cama y mi ropa a algo que no sabía qué iba a hacer. ¿Qué iba a hacer? Y ahora, por eso cuando Dios te quiera mover, decirle sí. Aunque no lo entiendas. Aunque te pongas a pensar y cómo va a pasar, cuando Dios te quiera mover, cuando sentís ese impulso del Espíritu adentro tuyo, móvete. Dios se va a hacer cargo de todo. Dios se va a hacer cargo. Móvete. Deja que el ekbalo fluya. Deja que el impulso del Espíritu te saque para allá. Acá hay muchos que han tenido un ekbalo. ¿Cuántos no son de Neuquén? Levante la mano, alto. Tenemos gente de Chile que hubo un ekbalo y se lo trajo para acá. Gente de San Antonio que tuvo un ekbalo y se lo trajo para acá. ¿Por qué? Porque hay planes de Dios y Dios te quiere meter en esos planes. Y cuando hay planes de Dios, Dios te va a impulsar a hacer algo que quizás no lo entiendas al principio, no tengas todo el plan ya listo, pero metete en eso. Dios te impulsa, Dios te mueve, Dios hace. Dios hace. Sacábamos cuenta, ayer fui a visitar a mi papá. Hace 27 años que estoy acá. 27. Y yo digo, llevo más tiempo acá que en Catriel. O sea, soy neuquino. ¿No? Pero si no hubiese sido porque en el año 96 Dios comenzó a trabajar mi corazón de una manera, a pesar de que no tenía iglesia, a pesar de que no conocía mucho, pero sí tenía en claro algo. Dios me había llamado y Él me quería mover. Y yo tenía muy en claro que era irme de Catriel y venirme a Neuquén, pero con el propósito de prepararme para el Señor. Era un ekbalo así. Y Dios hizo la obra. Y la puede hacer con vos, mi hermano. Por eso, estate atento al impulso del Señor. ¿Dónde te quiere llevar? ¿O dónde quiere que estés ahora haciendo algo? ¿Qué es a lo que te impulsa? Capaz que el Señor te dice, quiero que el sábado estés y te impulse, te levanta de la cama y te lleva a Alma Fuerte. Y ahí vas a tener un ekbalo porque, Señor, yo no quería estar acá. Y te llevó a la fuerza para allá. Y te encontraste con una persona y esa persona se convirtió. Esos son los impulsos del Señor. Hay impulsos que van a definir hasta dónde vas a vivir, hermano. Andábamos buscando alquileres a la casa donde estamos ahora. Y yo sabía que era para el oeste, pero no sabía dónde. Y empecé a recorrer y recorría y me mostraban y no me gustaba nada. Y un día voy y paso por enfrente de la casa donde estamos nosotros ahora y tuve un ekbalo. Dije, esta es. Me bajé y la toqué. Dije, Señor, es esta. Tuve una seguridad de que era esa. Impulsos de Dios, impulsos del Espíritu. Tenemos que aprender a reconocer esos impulsos y a obedecerlos. Miren, en Hechos 8:29, un pasaje más que conocido, dice: el Espíritu le dijo a Felipe,
acércate y júntate a ese carro. Felipe había sido llevado, un ángel le dijo a Felipe: primero andate hasta el desierto, y estando en el desierto viene la caravana y el Espíritu lo impulsa y le dice: acércate al carro. Y en el carro iba alguien que necesitaba escuchar de Cristo, que se convirtió, que Felipe lo bautiza, se siguen de largo, y Felipe, en otro super ekbalo, lo traslada al Espíritu 40 kilómetros. Y el tipo, como si fuera lo más normal del mundo, sigue predicando. Llevado, impulsado, movido y a veces hasta obligado. Hermanos, una condición importante para el ekbalo es la llenura del Espíritu. Porque mientras más llenura del Espíritu haya en tu vida, más vas a encontrar esos impulsos, esa guía, ese que te va moviendo. Porque ya no nos tenemos que mover nosotros. Ya lo que tiene que suceder en nosotros es que el Espíritu te mueva. Que el Espíritu te guíe, que el Espíritu te muestre por dónde tenés que ir, qué tenés que hacer. Que sea Él el que te mueva. Amén. Pedro, en Hechos 4:8 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, y comenzó a predicar. Un rato antes, unos capítulos antes, Pedro estaba escondido. Estaba con otros también esperando, sin saber muy bien qué hacer, tratando de ver cómo continuamos. Pero cuando el Espíritu Santo vino y los llenó, los bautizó, Pedro salió impulsado y se paró frente a un montón de personas y comenzó a predicar, y se convirtieron 3,000. Y después, en otro momento, que es el capítulo 4, donde sanan al paralítico que estaba allí y al cojo que estaba en el templo, Pedro, nuevamente impulsado, predica y se convierte en otros 5,000. Impulsos. Deja que el Espíritu te impulse. No te pelees con el Espíritu. Estate atento a su voz. Estate atento a lo que Él te pide. Y cuando Él te pide, te guía, te impulsa, obedécele. Obedécele. Por último, Mateo 9:36 al 38 dice: al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: ciertamente es mucha la mies, pero son pocos los obreros. Por tanto, ekbalo, pidan al Señor de la mies que envíe segadores a cosechar la mies. Y esa va a ser mi oración, hermanos, que el Espíritu los obligue. Porque la palabra que usa ahí, que el Señor envíe, es ekbalo. Que te tenga que obligar, que te tenga que impulsar a ir al más fuerte. Señor, te pido obreros de acá para el oeste. Papá, te pido que mis hermanos todos escuchen el ekbalo, el impulso del Espíritu para el más fuerte. Y levántalos, Señor, y llévalos impulsados y hasta obligados, si fuera necesario. Amén. En el nombre de Jesús. Último punto. En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos.
Desde tiempos antiguos el hombre ha querido encontrar y dar sentido a su existencia. En lo más profundo del ser se sabe que no somos simples animales que nacemos, crecemos, nos reproducimos, morimos. Hay mucho más. Todos dicen, debe haber algo que nos haga trascender. Esta ha sido la pregunta desde que el hombre es hombre. ¿Para qué existo? ¿Para qué existo? ¿Cuál es el sentido de mi existencia? ¿Hay alguna manera de trascender más allá de la muerte? Algunos dejan una estatua, otros dejan algo, alguna proeza, algo, pero todos los seres humanos que pasan por el mundo alguna vez se han hecho la pregunta, ¿para qué existo? Cuando Pablo habla allí en el Areópago y se encuentra con todos estos filósofos y toda esta gente, él les trata de decir, el sentido de la vida es el Creador. ¿Recuerdan el libro de Eclesiastés? El libro de Eclesiastés lo escribió Salomón y dice que él se dio a la tarea de investigar, probar, vivir y a ver si podía encontrar el sentido de vivir. Ese es el libro de Eclesiastés. ¿Y cómo termina el libro de Eclesiastés? El fin de todo discurso es este: teme al Creador. Es que no hay otro. Cuando uno lee el libro de Eclesiastés, te encontrás con que es un libro sumamente pesimista. Todo mal, todo es vanidad, todo te lleva a la nada. Pero dice, el fin de todo discurso es este: teme al Creador, porque en Él encontrarás el sentido, porque en Él está el sentido de la vida. Pablo le hablaba a esta gente y la palabra dice que entre toda esa gente habían dos grupos, los estoicos y los epicúreos. Y eso no se come, ¿sí? Son dos escuelas de filosofía, dos escuelas filosóficas que hasta el día de hoy se estudian en filosofía. Y dice que los estoicos creían en vivir en armonía con la naturaleza y aceptar lo que no se puede controlar. O sea, la razón y la sabiduría como guías para la vida, la indiferencia ante el placer y el poder, y el dolor, perdón, la importancia de la virtud y la autodisciplina, la igualdad de todos los seres humanos y la vida como un proceso de aprendizaje y crecimiento. Bien, pero mucho de eso lo resolvés cuando conoces al Creador. Ellos estaban en búsqueda de estas cosas. Y los epicúreos creían en la búsqueda de la felicidad y la evitación del dolor como objetivo principal de la vida. O sea, no suframos. La moderación y la simplicidad en los placeres, rechazando los excesos. La importancia de la amistad y la vida social. La idea de que los dioses no intervienen en los asuntos humanos. La creencia en la mortalidad del alma y la ausencia de castigos después de la muerte. O sea, listo, te morí, ya está. No hay más para allá. Y la búsqueda de la tranquilidad y la ausencia de temor como estado ideal. O sea, ellos buscaban de alguna manera darle sentido a su existencia. Todos los seres humanos de alguna manera buscan darle sentido a su existencia. ¿Para qué nací? ¿Para qué nací? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué tengo para hacer? ¿Qué hay? Y cuando me muera, ¿qué va a pasar? ¿Se van a acordar de mí? O sea, hay tantas cosas que el ser humano se plantea de su propia existencia. La realidad es que sea la escuela que sea, los filósofos que sean, todos buscan darle un significado a la vida, una trascendencia. Generalmente siempre se cree en una vida más allá, algo que trascienda. Pero podemos concluir, hermanos, que la existencia se define en base a dos conceptos:
la identidad y el propósito. Cuando encontramos nuestra identidad, es decir, quiénes somos, y cuando encontramos nuestro propósito, es decir, para qué fuimos creados, se te resuelve la existencia. Se te resuelve la existencia. Por eso, tenés claridad, mi hermano, de quién sos. Tenemos claridad de quiénes somos. Y la otra, tenemos claridad de cuál es mi propósito en la vida. Porque si tu propósito en la vida es nacer, crecer, formar una familia, reproducirte y morir, no sé para qué pasaste por la vida. Hay propósito. Dios tiene un propósito. Dios te ha creado con un propósito. Por lo tanto, tenés que tener claridad de quién sos. La gente que no tiene claridad de quién es va a andar dando vueltas por la vida toda la vida. Sin tener claridad de eso, se pierden, se desenfocan. Y lo otro es, ¿para qué? ¿Cuál es mi propósito? Ahí también tenemos que tener esa claridad. Hermanos, resolvamos pronto estas interrogantes y el mar de tu existencia se va a aquietar. Las respuestas a estas preguntas están en el Creador. El tema es que la gente no quiere acercarse al Creador. El tema es que muchos no quieren acercarse a Dios, al Creador, y de Él recibir esas respuestas. Dios te creó. Y cuando Él te creó, puso en tu vida todo lo necesario para que sepas quién sos y qué tenés que hacer. Él te creó con un diseño. Puso en tu vida habilidades, capacidades, y cuando conociste a Jesús, puso dones, puso llamado. Ahora, ¿tenés claridad de eso? Porque si no, aún siendo un cristiano, quizás puedas tener una existencia que no sabes cómo dirigirla. No debemos pasar por esta vida, mis hermanos, simplemente con haber vivido. Hechos 13:36 dice así: es un hecho que por la voluntad de Dios David sirvió a su generación y cuando murió se fue a reunir con sus padres. ¿Qué hizo David? Sirvió a su generación. Sirvió a su generación. ¿Sabía quién era? Sí sabía. Lo tenía clarito. ¿Sabía lo que tenía que hacer? Sí sabía. Lo tenía clarito. Jesús mismo sabía quién era, obvio. ¿Sabía qué tenía que hacer? También. Mis hermanos, yo sé que a veces los velos de la religiosidad, los velos de la carnalidad han nublado nuestro entendimiento de quiénes somos y para qué estamos. La vida religiosa o la vida a la que Dios nos llama, a la vida espiritual, no se trata, mi hermano, de que el domingo vengas a la iglesia, escuches un buen mensaje, cantes un rato y te vayas y hasta el otro domingo te olvidas de Dios. Porque eso es religión. Es religión. Dios te llama mucho más que eso. Mucho más que eso. Y quiero decirte algo. Quiero decirte quién sos. Quiero decirte que sos hijo, hija de un Padre Celestial.
que te ama con un amor increíble y daría todo por vos. Sos una piedra viva en el templo de la iglesia, la casa de Dios. Sos un miembro muy importante del cuerpo de Cristo. Sos un soldado en su ejército. Sos una oveja de su rebaño y Él haría todo por vos. Capaz de dejar las 99 por vos. Sos una parte de la novia que el novio viene a buscar. Y te ama con pasión. Sos un pámpano en la vid verdadera. Y Él te da la vida. Sos un discípulo del gran maestro. Aquel que nunca te va a dejar, aquel que te ha dicho, sígueme. Sos un portador de la luz de Dios, una lámpara. Sos un reconciliador de los hombres con Dios. Sos perfume de Dios para el mundo. Y siga, porque acá sigue hablando de quién sos. Porque no sos lo que el mundo dice que sos. No sos lo que vos crees que sos. Sos lo que Dios dice que sos. Y cuando te encontrás con esa verdad y se te revela y te la apropias y comenzás a vivir en esa identidad, hermano, tu vida está resuelta. No importa lo que venga, no importa las tormentas, no importa lo que se te presente. Cuando vos sabés quién sos en el Señor, que venga lo que venga, sabés que contás con Él, que estás en Él, que tu vida está en Él. Porque sos en Él. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el propósito? Ahí no te puedo ayudar. Bueno, sí, capaz orando o diciéndote algunas cosas, pero ¿cuál es tu propósito? ¿Sabes cuál es tu propósito? Tu propósito personal, porque hay propósito general, pero ¿sabes cuál es tu propósito personal? Yo supe mi propósito a los 19 años. Y toda mi vida se encaminó y se enfocó hacia eso. Yo no quería otra cosa, ni quiero otra cosa. Cuando Él me llamó, supe quién era y lo que tenía que hacer. Y mi vida se resolvió. Y gracias al Señor que se resolvió rápido, porque si no, estaría dando vueltas. Pero fíjense, Romanos 8:28 dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Dios dispone de todas las cosas conforme al llamado que te hace. Y ese llamado es conforme a un propósito. Hay algo para lo que el Señor te creó, hay algo para lo que el Señor te llama. Y cuando vos entendés que ese algo lo entendés y lo tomás, todo lo que te pase lo vas a tomar como algo que te ayuda hacia ese propósito. Salmo 138 dice: tú, Señor, cumplirás en mí tus planes. Dios ha sido fiel en mi vida. Dios ha sido fiel en mi vida. Y puedo tomar este versículo como una realidad para mí. El Señor ha cumplido
en mí sus planes. Y quiero que lo siga haciendo. Vos, tú, Señor, cumplirás en mí tus planes. Tu misericordia, Señor, permanece para siempre. Yo soy creación tuya. No me desampares. No me desampares. Pueden pasar los músicos, por favor. Quiero cerrar con un propósito que es general, hermanos. Quizás no sepas tu propósito personal todavía. Quizás no lo entiendas o no lo has querido tomar y aferrarte. Pero hay un propósito general para todos. Dice Mateo 28, 18: Jesús se acercó y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Este es el propósito de la iglesia, pero es el propósito de cada uno de nosotros. Es el impulso del Espíritu para la iglesia. Es el sentido de la existencia para la iglesia y la vida de Dios para la iglesia. En Él vivimos, en Él nos movemos, en Él existimos, somos. Amén. Póngase de pie. Te glorificamos, papá. Gracias, papá, por haber hecho tanto en nosotros. Realmente, Señor, en ti vivimos, nos movemos, existimos. Papá, cuánta gracia tenemos que darte, Señor, porque si no nos hubieras amado, si no nos hubieras hecho nacer de nuevo en ti, estaríamos tan perdidos. Toda nuestra existencia está en tus manos, papá. Gracias por la vida que nos has dado. Gracias por la vida que es luz en nosotros y ahuyenta las tinieblas. Gracias, Jesús, por entregarte por nosotros. Gracias porque tu muerte significó vida para nosotros. Gracias, Señor. Gracias por amarnos con ese amor eterno. Porque tus planes para nosotros no son de mal, ni de calamidad, no son de muerte, son de vida. Gracias por entregarte. Gracias, Señor. Gracias por amarnos. Gracias por la vida que das a nuestra vida. Vos transformás todo.
Gracias, Señor, por ese día que viniste a mi vida y tu vida entró en mí. Yo estaba muerto, Señor. Estábamos muertos y tu vida entró en nosotros. Tu vida entró en nosotros y ya nada fue igual. No hay mejor cosa, Señor, que tu vida está en nosotros. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, Espíritu de vida, porque vos sos el que trae a vida aún lo muerto, Señor. Todo desierto lo transformás en un jardín. Todo lo muerto lo resucitás. Tu soplo de vida viene a nosotros. Gracias, Espíritu, porque no nos abandonás y nos impulsás a tus propósitos, a tus planes, porque querés que participemos contigo, Señor. Y qué bueno es, Señor, poder entender que hay impulsos de parte tuya que nos llevan a lugares, a personas, a citas que vos preparaste, a temporadas que vos preparaste para nosotros. Gracias, Señor, por esos impulsos. Ayúdanos a ser obedientes a esos impulsos tuyos. Y, Señor, si en algún momento somos rebeldes, arrástranos a eso. Gracias, Padre, porque en ti está la existencia, el sentido de nuestra existencia, nuestra identidad y nuestro propósito se definen en tu seno, Señor. Gracias, papá. Gracias, papá. En ti estamos completos, plenos. Con el solo hecho de que ya nos llames hijos, ya nuestra identidad se resuelve. Pero cuánto más has puesto en nosotros, Señor. Yo te pido, Señor, en esta noche que puedas hablar a cada uno aquí y nos podamos ir, Señor, en esta noche con la certeza, con la convicción de quiénes somos y con la certeza y convicción de lo que tenemos que hacer. O al menos, Señor, tener nuestro corazón atento a tu llamar. Gracias, Señor. Toma tu momento ahí, comienza a agradecer, a adorar, habla con el Señor.